Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes una muy buena jornada y sean bienvenidos a esta, nuestra nueva clase, una entrega más de Derecho Privado 2. En esta ocasión vamos a estudiar lo atinente al contrato de fideicomiso, un contrato utilizado en los negocios en los tiempos contemporáneos en los que nos toca vivir. Es un negocio complejo porque engloba una multiplicidad de partes y cada uno con sus obligaciones. Al menos vamos a identificar 4 sujetos que intervengan en este negocio o contrato de fideicomiso. Tiene una utilidad enorme, tanto como herramienta en el ejercicio profesional como en la vida negocial. Ustedes sabrán que la mayor parte de las construcciones privadas que se realizan en nuestra provincia, edificios y demás, se hacen a través de esta herramienta, contrato de fideicomiso. Muchas veces seguramente nos habremos preguntado, ¿y qué es esto? ¿Cómo es la operatoria del contrato de fideicomiso? Ustedes verán en forma ágil y sencilla que es el contrato por el cual una parte, que llamaremos luego fiduciante, entrega o se obliga a entregar la propiedad de una cosa a otra parte llamada fiduciaria. Pero claro, esta propiedad no será un dominio perfecto como lo veremos luego, sino que al entregarle la propiedad le entrega una encomienda, una serie de tareas para que administre o garantice esa propiedad o realice financieramente una serie de actividades para beneficiar a una tercera clase de sujetos o partes que son los denominados beneficiarios. Al cabo de la finalización de este fideicomiso, esa propiedad tiene que pasar a una cuarta parte, que se llama fideicomisario o volver al fiduciante. Como les dije al principio, este negocio es muy utilizado en Santiago del Estero, donde una parte llamada fiduciante, dueña de un terreno o lote de terreno, entrega a una fiduciaria, que por lo general es una empresa constructora, para encomendarle la construcción de algún edificio. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Aquellos que aporten para las futuras unidades o departamentos. Y el fiduciante puede reservarse la propiedad o ser también beneficiario de algunos departamentos. El fiduciario, terminada su tarea como constructor, devuelve la propiedad a un fideicomisario o a los beneficiarios o a quien el fiduciante le indique. Como verán ustedes, es un negocio también financiero, también garantía, también de cumplimiento, pero lo estudiamos hoy solamente en nuestra clase. Este contrato de fideicomiso lo verán ustedes regulado en forma casuística en el Código Civil y Comercial de la Nación. Son varios artículos, tendremos que verlo. Está desde el artículo 1666 hasta el 1707 del Código Civil y Comercial. Y es una novedad, porque anteriormente a la vigencia de este código, el contrato de fideicomiso era tratado por una ley especial. Verán ustedes ahora en esta filmina que son 4 los ejes principales del análisis del contrato de fideicomiso. Primero, veremos y desentrañaremos por qué es un negocio complejo el fideicomiso. Veremos su tratamiento en el Código Civil y Comercial de la Nación. En segundo lugar, habremos de estudiar las partes y otros sujetos que intervienen en el contrato. En tercer lugar, como ustedes están viendo en pantalla, estudiaremos el plazo y las modalidades, porque veremos que hay una novedad que tiene la ley, es el plazo máximo de 30 años o algunas situaciones especiales que estudiaremos por ahí. Y modalidades, 3 o 4 clases, el fideicomiso de garantía, el financiero, el testamentario. Y por último, habremos de estudiar la extinción o los modos como se termina este fideicomiso. Vamos a comenzar entonces a anticiparle cuáles son las 4 personas o grupo de personas denominadas partes como centro de intereses que intervienen en este contrato, y es una de las razones por las cuales lo llamamos contrato complejo. La primera parte es el fiduciante. Puede ser persona humana o persona jurídica. Ese fiduciante es un propietario o el dueño de un bien, cosa material o inmaterial, registrable o no registrable. Ese bien debe transmitirlo. ¿Transmitirlo a quién? A otra parte.
pero al transmitirlo debe instituir a ese fiduciario a quien le va a transmitir el encargado, el nuevo propietario, debe instituir una serie de cargas, de tareas, de obligaciones. Y es entonces cuando aparece la parte fundamental en este contrato, que es el segundo, el fiduciario. Asume la propiedad fiduciaria, es un dominio imperfecto y adquiere la obligación de darle a esa propiedad el destino previsto en el contrato, el destino que el fiduciante se ha propuesto. Y ese fiduciario puede ser una persona humana o jurídica. Y lo tenemos a la tercera parte. Los beneficiarios son personas humanas o jurídicas que pueden hoy existir o no, porque a lo mejor sean personas por nacer, y a favor de quienes se establece el fideicomiso. El fiduciante, la preocupación es la realización de derechos y obligaciones en favor de los beneficiarios. El fiduciario habrá de administrar esa propiedad en pos de estos beneficiarios. Y tenemos la cuarta persona o cuarto grupo de personas que es una parte que puede o no estar en el contrato y que son los fideicomisarios. Este fideicomisario es la persona destinataria final de los bienes objetos del fideicomiso cuando se termine el plazo contractual. Volveremos sobre las partes de este contrato porque sin duda requieren un análisis pormenorizado. Vamos a ver ahora por qué decimos que el negocio es complejo, no solo porque tiene varias partes, sino que por un lado se encuentra un contrato real. ¿Por qué llamamos contrato real? Porque es la transmisión de la propiedad o de un crédito de modo fiduciario. Quiere decir que el fiduciante se obliga y transmite la propiedad de una cosa a otra parte que se llamará fiduciario. A esto llamamos contrato real, porque se realiza sobre una cosa. Fíjense ustedes que es el primer contrato que nosotros salimos de los postulados del Código Civil y Comercial en cuanto a lo consensual para hablar de que es real. ¿Por qué? Porque transmite la propiedad de una cosa. No es que quede en el compromiso etéreo de hacerlo, sino le debe transmitir como condición sine qua non para que realice el contrato la propiedad al fiduciario. En segundo lugar, es un contrato obligatorio negativo. Esto no lo vimos hasta ahora. Hasta ahora veíamos que los contratos tenían un sentido positivo en cuanto a las obligaciones. ¿Y a qué llamamos obligatorio negativo? Es que el fiduciario, como propietario imperfecto del bien que le transmitió el fiduciante, solo puede hacer un uso limitado de esa propiedad o bien adquirido. ¿Y limitado a qué? A beneficiar a estas partes llamadas, valga la redundancia, beneficiarios, para luego restituirlo al transmitente o al fideicomisario por el indicado. Por eso hablamos de una obligación negativa. No puede hacer un uso perfecto de esa propiedad o dominio que le ha sido entregado. Ahora sí, veremos que el Código Civil y Comercial de la Nación describe a este negocio o contrato fideicomiso como una figura contractual. Por eso decimos que hoy estudiamos el contrato, aunque claro, mantiene en el artículo 1699 la posibilidad de que sea constituido por actos de última voluntad, y es el fideicomiso testamentario. Entonces, para ordenar nuestras ideas, diremos que el fideicomiso puede constituirse por actos entre vivos, y si es constituido por actos entre vivos, lo hará bajo la forma de contrato, o por actos mortis causa, es decir, por causa de muerte. Y si es por este motivo, se lo hará a través de la figura del fideicomiso testamentario. Y llegamos, por fin, a la definición, diciendo que, como antes habíamos dicho, desde luego es un contrato real porque transmite el dominio, pero también habremos de decir que es un contrato bilateral, genera obligaciones para ambas partes. ¿Y a quién en la bilateralidad lo enfoca la ley? Al fiduciante y al fiduciario. Entonces diremos que es un contrato bilateral entre fiduciante y fiduciario, y este último fiduciario pasa a tener el dominio imperfecto fiduciario de los bienes transmitidos por el fiduciante en beneficio de un tercero, que son los beneficiarios,
y de quien recibe los bienes fideicomitidos al cumplimiento del plazo o condición que se denominará fideicomisario. Entonces, como ustedes tienen en pantalla, aquí está el circuito de estas 4 partes y por dónde habrá de pasar la transmisión de los bienes. Ahora vamos a clasificarlo al contrato, a pesar de que tiene un tinte real, como nuestro código no lo declara real en la transmisión, diremos que es consensual. Aquí está un poco confusa la situación porque la condición para este contrato es transmitir el dominio. No obstante eso, ustedes saben que el código no ha declarado ningún contrato como real. Es consensual, es bilateral, es oneroso, es formal, porque tiene que estar por escrito según la naturaleza de los bienes. También es de ejecución continuada y es nominado por estar en el Código Civil y Comercial. ¿Por qué hablamos de la bilateralidad? Porque tanto el fiduciante se obliga a entregar la propiedad como el fiduciario a realizar actos sobre ese dominio o propiedad. Oneroso porque el fiduciario, por más que sea el propietario imperfecto de estos bienes, no realiza su tarea en forma gratuita, sino que percibe una retribución, una remuneración que le va a abonar el fiduciante o bien se va a pactar en el contrato de qué modo se va a cobrar el fiduciario. Y cuando no esté pactada la retribución, pues el fiduciario podrá acudir al juez para que le fije su retribución. ¿Por qué hablamos que debe ser formal el contrato? Así lo dice la ley, porque se realiza por escrito, instrumento público o privado. ¿Y de qué depende la forma? De la naturaleza de los bienes fideicomitidos. Porque si el bien es inmueble, necesariamente usted necesita un instrumento público y la inscripción en los registros pertinentes. Ah, ¿se inscribe el fideicomiso? Sí, se inscribe en los registros públicos de cada uno de los bienes. Desde luego, la ley habla de inscribir en los registros públicos, pero nuestro registro público en Santiago del Estero no se limita a inscribir los fideicomisos, sino es una facultad que deriva a los registros de cada una de las cosas. ¿Por qué es de ejecución continuada? Porque no se agota en un acto. Veremos que tiene un plazo máximo de 30 años porque el fiduciante le encomienda la tarea al fiduciario. Una tarea que tendrá que redundar en beneficio de estas personas que se llaman beneficiarios y nominado porque ustedes lo tienen previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos a ver algunas partes o contenidos del contrato. En primer lugar, el contrato de fideicomiso debe detallar o describir los bienes que se traspasan o que se incorporan al dominio fiduciario y cómo se hará dicha incorporación. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de celebrar el contrato de fideicomiso podemos determinar el detalle de los bienes fideicomitidos o bien podemos dejar previsto que se incorporen bienes futuros al fideicomiso. Usted puede a lo largo del fideicomiso incorporar bienes fideicomitidos, para lo cual deberá hacer un acta o un instrumento público o privado, depende de la naturaleza de los bienes que incorpore, y adherirse al fideicomiso. No es necesario que el contrato prevea el contenido inicial. El plazo. Tiene que establecerse un plazo o condición que se sujeta al dominio fiduciario. Desde luego, la ley nos trae un plazo máximo que habremos de verlo en un ratito y que es que el fideicomiso no puede durar más de 30 años, excepto que alguna de las partes beneficiarias, por cierto, tenga una capacidad restringida y ahí veremos qué pasa. Pero desde luego, también el fideicomiso puede sujetarse a una condición que de ninguna manera podrá exceder el plazo máximo de los 30 años. También deberá estipularse en el contrato quiénes son los beneficiarios. Beneficiarios pueden ser personas humanas o personas jurídicas. En este caso, pueden luego existir o no existir. No es una parte necesaria en el contrato, pero al momento de concebir la idea del fideicomiso está relacionada con la tarea del fiduciario. Desde luego, el contrato también deberá estipular los derechos y obligaciones
del fiduciario y el modo de sustituirlo si es que cesa en sus funciones, porque el fiduciario puede ser removido, puede morirse, puede caer en incapacidad o si es una persona jurídica puede ser disuelta. El fideicomisario. Esta parte, que también no es una parte necesaria, puede o no estar en el contrato, es la persona humana o jurídica que en definitiva, cuando se termine el contrato, habrá de recibir los bienes, cuando se cumpla el plazo o la condición. Ese es el fideicomisario. Desde luego puede faltar, y si el fideicomisario no está en el contrato, los bienes irán en poder del fiduciante o si murió, en poder de los herederos del fiduciante. Los derechos del titular del dominio fiduciario deben estar incursos en el contrato de fideicomiso. Vamos a hablar entonces ahora del plazo. Como dijimos, si el contrato no establece un plazo, se va a regir por el plazo máximo del Código Civil y Comercial. En ningún caso el contrato de fideicomiso puede exceder los 30 años. Esta es una norma del código indisponible o de orden público, salvo que como beneficiarios tengamos personas con capacidad restringida o incapaces, en cuyo caso, en el único caso que el contrato puede exceder los 30 años, hasta que estas personas con capacidad restringida o incapaces sean rehabilitados o hasta su muerte. Es el único caso que puede exceder el contrato los 30 años. Cumplido el plazo o la condición, los bienes deben transmitirse a esa cuarta parte de la que hablábamos que se llama fideicomisario. O si no existiese los bienes, si no existiese el fideicomisario, si hubiera muerto, en lo que fuese, volverán al dominio del fiduciante o de sus herederos. Ahora sí, estamos en condiciones de volver y de repasar las partes. Fiduciante es la persona humana o jurídica, es propietaria de un bien y que transmite el bien, sale de su patrimonio, sale de su esfera, ¿no es cierto?, contable ese bien, para ir al patrimonio del fiduciario. Por supuesto que esta transferencia en calidad de dominio fiduciario es negativa, porque se la entrega al fiduciario con una serie de tareas y cargas para administrar o procurar ese bien. Con ese sentido, el fiduciante entrega la propiedad de un bien. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tuviera mis hijos estudiando en el exterior y tengo bienes o tuviera bienes en la República de Argentina, le podría encargar a un fiduciario transmitiéndole la propiedad que administre esos bienes, que los alquile, realice actos sobre los bienes para que el producido les entregue a mis hijos que estarían en el exterior, que pasan a ser los beneficiarios. O como decíamos al comienzo, si yo tengo un lote de terreno o una propiedad, puedo transmitirle el dominio a una fiduciaria, a una empresa constructora, para que realice inversiones y realice un edificio y le entregue las unidades de departamento a los beneficiarios. Estos beneficiarios no siempre tienen que ser gratuitos, sino que también serán aquellos beneficiarios los que aporten para las unidades de departamentos. El segundo sujeto es el fiduciario. Son partes necesarias en el contrato, el fiduciante y el fiduciario, es decir, que no pueden faltar. ¿Quién es el fiduciario? Es el que recibe o el que asume la propiedad fiduciaria y la obligación de darle a la misma el destino previsto en el contrato. Puede ser una persona humana o puede ser también una persona jurídica. Como dijimos, su función se presume onerosa y está dentro de las clasificaciones del contrato porque está sujeto a una retribución. Ahora vamos a hacer un paréntesis para hablar del dominio fiduciario. ¿Por qué decimos que el dominio fiduciario es imperfecto? Porque quien tiene la titularidad del dominio, en este caso el fiduciario, cuando recibe el dominio fiduciario, no puede vender la propiedad, no la puede disponer, no la puede gravar, hipotecar, no se la pueden embargar sus acreedores. Esta propiedad está, dominio fiduciario, ajena a los acreedores del fiduciario y también del fiduciante,
porque solamente está afectada para un destino y ese destino es el encargo que le hizo el fiduciante al fiduciario en el contrato de fideicomiso. Por eso, cuando ustedes le hagan la contabilidad a un fiduciario, van a tener que sacar del patrimonio del fiduciario ese bien de la propiedad que, si bien figura como propietario el fiduciario, no tiene el dominio imperfecto sobre el bien fideicomitido. Por lo tanto, los acreedores del fiduciario no podrán afectar ese bien, ni venderse, ni hipotecarse, ni rematarse. También queda a salvo del fiduciante y de la quiebra de cualquiera de los dos. Entonces, el fiduciario es el propietario, el fiduciario es el dominus, el dueño, pero imperfecto. Bien, está fuera de su patrimonio y también fuera del patrimonio del fiduciante hasta que se cumpla la obligación del contrato de fideicomiso. Fíjense ustedes qué sui generis, qué práctico y cómo nos permite salvar un bien, la ley, para afectarlo al patrimonio o al cumplimiento de una obligación. Los beneficiarios, como dijimos, son personas a favor de quienes se establece el fideicomiso y en beneficio de quienes se administran los bienes fideicomitidos. Desde luego, beneficiarios pueden ser el fiduciante y, ¿por qué no? Puede ser también la parte fiduciaria o pueden ser terceros. El fideicomisario es la persona destinataria final de los bienes objeto del fideicomiso. Ojo, el fiduciario no puede ser fideicomisario. Cuidado, porque aquí hay una interdicción, una inhabilidad. Fideicomisario puede ser el fiduciante, desde luego, si la ley, si el contrato, perdón, no establece algún fideicomisario, el fiduciante y sus herederos van a ser los destinatarios finales de los bienes. Puede ser fideicomisario algún beneficiario, pero no el fiduciario. Vamos a ver ahora, hacer un raconto de las novedades que nos trae el Código Civil y Comercial en materia de contrato de fideicomiso. En primer lugar, tenemos que el fiduciario, como dijimos, puede ser beneficiario del contrato. Antes en ley especial no estaba dada esta posibilidad. Ahora a través del código decimos que el fiduciario también puede ser beneficiario del contrato. Y existe lo que se llama el derecho de acrecer. ¿Qué significa esto? Ante la renuncia o no aceptación o inexistencia de alguna de las partes en el contrato, los restantes tienen derecho a ampliar su porción. ¿Cómo es esto? Miren, los beneficiarios pueden ser personas que aún no existan cuando estén instituidas en el contrato. Por ejemplo, yo puedo instituir un fideicomiso en favor de las personas por nacer o de mis futuros hijos que aún no los tengo, pero los tendré. Entonces, esto estará sujeto a que existan. Ahora bien, luego de existir, si no aceptaran ser beneficiarios o bien si no existen los beneficiarios, los otros beneficiarios que ya estaban instituidos, si es que hubiere, van a captar mayor porción, la porción que les hubiera correspondido a los que no acepten, a los que se mueran o a los que no lleguen a existir. Esto se llama derecho de acrecer. Orden de sustitución. A falta de un beneficiario y no existiendo reemplazante, sabemos que el beneficiario es el fiduciante y sus herederos. Es decir, que la propiedad, si no hay un fideicomisario, si no hay un beneficiario, vuelve al fiduciante. Pero cuando vuelve al fiduciante, vuelve como dominio perfecto. Lo mismo cuando vuelve al fideicomisario, vuelve cuando termine el fideicomiso, el dominio se transforma en dominio perfecto. Se admite la transmisión del derecho del beneficiario tanto entre vivos como por causa de muerte. Quiere decir que si usted es beneficiario en un contrato de fideicomiso, puede ceder ese derecho patrimonial o gratuitamente en actos entre vivos o bien como bien de herencia. Nosotros en el fideicomiso tenemos tres modalidades a estudiar: fideicomiso de garantía, fideicomiso financiero, fideicomiso testamentario. Desde luego que hay una cuarta modalidad que, si bien no está prevista como un capítulo expreso en la ley, se entiende que es el fideicomiso de administración para administrar un bien y el producto entregárselo al beneficiario.
Vamos a estudiar entonces estas modalidades de contratos de fideicomiso. En los contratos de garantía que ya hemos estudiado clases pasadas, hemos visto como una modalidad contractual el fideicomiso de garantía. ¿Qué significa esto? Un solo artículo lo regula en el código. Es la transferencia de los bienes al fiduciario para que con estos bienes se garanticen con el producido de ellos ciertas obligaciones constituidas por el fiduciario y los beneficiarios serán designados y son los mismísimos acreedores, a cuyo favor, en caso de incumplimiento, se pagará a cargo del fiduciario, una vez realizados los bienes, el valor de las obligaciones conforme lo previsto. Es lo que explicábamos en los contratos de garantía. Fiduciario es el deudor. Dominio fiduciario son los bienes que quiere sujetar a la garantía. Beneficiarios son los acreedores del fiduciante. Y el fiduciario va a ser la persona depositaria o dominus imperfecto que se va a encargar de gestionar, ¿no es cierto?, esa propiedad del fiduciante. Entonces, repito, deudor es el fiduciante, beneficiarios los acreedores, fiduciario el que se encargará de administrar o de garantizar el pago con los bienes afectados. Y por supuesto se podrá designar un fideicomisario o bien los bienes volverán en poder del fiduciante. Les recuerdo que el fiduciario está inhabilitado para adquirir los bienes del fideicomiso. Por lo tanto, no se puede quedar como propietario. Sí ser beneficiario, pero no quedarse como propietario. El fideicomiso financiero tiene una particularidad. Esta es la segunda modalidad, porque la ley nos dice que fiduciarios pueden ser cualquier persona humana o jurídica, pero si el fideicomiso se ofrece al público, el fiduciario necesariamente tiene que ser una entidad financiera o persona jurídica que reúna los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Valores, porque el fideicomiso financiero es el que se ofrece al público, el que se ofrece como un fondo para que el público aporte. Y el fiduciario aquí es una entidad financiera o una sociedad autorizada por esos fines por la Comisión Nacional de Valores. Los beneficiarios, ¿quiénes van a ser? Son titulares de títulos valores o papeles garantizados con bienes fideicomitidos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona el fideicomiso financiero? Pues bien, fiduciante es la persona que puede ser la República Argentina, el Estado Nacional, que entrega ciertos bienes o fondos a un banco fiduciario como garantía de empréstitos que pueda llegar a captar. Y los beneficiarios de ese fideicomiso vamos a ser nosotros, las personas comunes, humanas o jurídicas del mercado, que vamos a adquirir títulos valores que el fideicomiso nos transfiera. Desde luego vamos a aportar al fideicomiso, vamos a invertir con la garantía de esos bienes que el fiduciante le ha entregado en propiedad al banco fiduciario. Al cabo de un plazo, esa obligación, ¿no es cierto?, nos tendrá que ser devuelta con más intereses o beneficios que trae el mismísimo contrato financiero. Así es como se constituyen los títulos de la deuda pública. Y el fideicomiso testamentario es aquel que nace a causa de muerte, el que dispone una persona, desde luego una persona humana. En este caso, el fideicomiso testamentario no puede violar la legítima. La legítima es el acervo hereditario o los bienes futuros que tendrá que disponer en favor de los herederos. Se constituye por testamento, se debe individualizar los bienes mediante un plazo o condición y se tiene que identificar a los beneficiarios. El testador puede disponer, es decir, la persona que hace testamento, un fideicomiso sobre toda su herencia o partes y establecer instrucciones al heredero o legatario. Desde luego, esto no tiene por objeto evadir las obligaciones ni los herederos forzosos previstos en la legislación argentina, sino más bien darle un destino en favor de los beneficiarios, herederos o legatarios. Y llegamos entonces hasta el punto que tenemos que despedirnos, no sin antes hablar
de la extinción del fideicomiso, porque era el último punto. ¿Cómo se extingue o cómo termina el fideicomiso? Desde luego, el fideicomiso termina por el cumplimiento del plazo o de la condición. O bien, ¿no es cierto?, porque las partes así lo hayan manifestado o a pedido del beneficiario o por incapacidad de alguna de las partes. Entonces, con esto damos por finalizado nuestra clase de hoy. Les agradezco una vez más vuestra atención. Si tienen dudas o preguntas, me las formulan al correo que estoy dejando a continuación o bien en las clases de consulta que habremos de fijar al efecto. Estén atentos porque próximamente vamos a mandar el o los trabajos prácticos de este tema. Nos vemos en la clase próxima. Hasta entonces y muchas gracias.